Buenas, mi nombre es Yaire Pesotti, soy médico especialista en medicina interna y formo parte del grupo de trabajo de una clínica de terapia regenerativa con células madres en la ciudad de Panamá, país Panamá. Nosotros ofrecemos tratamiento para múltiples enfermedades con terapia de células madres, pero en la ocasión de hoy les voy a hablar de nuestra oportunidad de tratamiento para pacientes con artritis degenerativa o mejor conocida como la artritis por desgaste. La artritis por desgaste es una enfermedad muy frecuente en la mayoría de la población, arriba de los 45 a 50 años, la cual es causada por una degeneración o pérdida que es progresiva del cartílago, que es aquella película que cubre los huesos de las articulaciones. Poco a poco, cuando a las personas se les desgasta o pierden ese cartílago, empiezan a tener muchos síntomas como dolor, se escucha el ruido dentro de las articulaciones y sobre todo si el paciente está sobrepeso, los síntomas pueden ser peor. Hasta el momento, pues la artritis degenerativa ha sido una enfermedad donde se maneja al paciente con síntomas para el dolor, se le hace terapia y cuando evoluciona mucho se considera incluso hacer un reemplazo completo de la articulación, es decir, llevar al paciente a un salón de operaciones y quitar la articulación del paciente dañada y reemplazarlo por una articulación mecánica. Hoy en día en nuestra clínica podemos ofrecerle al paciente otra terapia. Podemos ofrecerle la terapia con células madres combinada con plasma rico en plaquetas e incluso también podemos combinarla con terapia de oxígeno hiperbárico. La célula madre es una célula que en los seres humanos adultos tenemos localizados en la médula ósea, que es el lugar dentro de los huesos donde se producen posteriormente células sanguíneas, y también en la grasa abdominal también tenemos células madres. La célula madre es una célula que, como su nombre lo dice, tiene la capacidad de diferenciarse o convertirse en cualquier célula que nuestro cuerpo necesite. En el caso de la artritis degenerativa, necesitamos que se convierta en células llamadas condrocitos y otras células además, que son las células encargadas de formar el cartílago, que es precisamente lo que se desgasta o lo que se pierde en lo que es la artritis degenerativa. En nuestra clínica nosotros obtenemos para los pacientes las células madres de estas dos áreas, de la médula ósea y de la grasa abdominal, y en el caso de la artritis usamos principalmente las células de la grasa abdominal porque se sabe que tienen un mayor potencial de poder convertirse en las células que van a dar origen a los cartílagos. Las células que utilizamos para tratar a los pacientes son autólogas, es decir, son las células del propio paciente. Luego de que se extraen, son llevadas a un proceso donde las células se preparan para poder aplicarle al paciente las células madres dentro de la articulación que el paciente tenga el problema. Usualmente las articulaciones más desgastadas son las que soportan más pesos, la rodilla, la cadera y los tobillos, siendo principalmente pues las rodillas y las caderas en las que más consulta el paciente. Usualmente el tratamiento con células madre se hace por ciclos, se hacen usualmente 3 ciclos separados más o menos entre 45 a 60 días, en la que el paciente se le implanta en cada ciclo las células madres dentro de la cavidad articular que está afectada, dentro de la articulación que el paciente tiene pues evidentemente el problema. Además de eso, para que el efecto sea mejor, utilizamos también el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas también lo obtenemos del paciente, se le extrae al paciente su propia sangre, se hace un proceso de centrifugación donde se separa la parte roja de la sangre de la parte blanca, llamada plasma. Y de esta manera obtenemos el plasma rico en plaquetas, que tiene factores que van a ayudar que al inyectarlo en la articulación junto con la célula madre se pueda, como quien dice, pegar o adosar mejor al lugar donde debe trabajar, donde debe diferenciarse en la célula nueva que se necesita. Es una técnica conjunta que tiene excelentes resultados y resultados que incluso superan el 85 a 90% en los pacientes. Les hablo de que los pacientes en la primera semana pueden dejar de tener dolor, a los 15 o 30 días pueden empezar a movilizarse mejor
y aún tener mejorías hasta un lapso de 4 a 6 meses después del tratamiento. Además de eso, en algunos pacientes podemos utilizar también combinado la terapia de oxígeno hiperbárico, que es una terapia en la cual colocamos al paciente en una cámara, que es una cámara que tiene ventanas, el paciente puede ver hacia afuera, puede ver televisión incluso, y aquí el paciente recibe una presión de oxígeno mayor a la que está en el aire ambiente. La presión de oxígeno en el aire ambiente es más o menos un 21%, en la cámara es arriba de un 90%. Aquí nosotros logramos exponer las células del paciente a una mayor presión de oxígeno, y recuerden que el oxígeno ayuda a que la célula trabaje y se diferencie mejor. Y es la razón por la cual nosotros combinamos muchas veces la terapia de oxígeno hiperbárico para este tipo de pacientes. Como pueden ver, es una técnica muy poco invasiva. El paciente se le extraen él mismo sus células madres, luego se le colocan inyectándola dentro de la articulación, el paciente se va caminando para su casa el mismo día y definitivamente, sin operar al paciente, el paciente recupera su movilidad, recupera su estilo de vida y, lo más importante, que vive sin dolor. Nosotros además a todos nuestros pacientes les ofrecemos la asesoría en cambio de estilo de vida, manejo de obesidad, manejo de una dieta mejor. Le ofrecemos también el uso de antioxidantes, tanto intravenosos como en suplementos orales, que sabemos que son muy buenos para mantener una adecuada salud celular. Así que en nuestra clínica le podemos ofrecer un tratamiento para su artritis degenerativa sin necesidad de cirugía y un manejo multidisciplinario para que tenga una vida sin dolor.